¿Cómo venimos? ¿Con qué corazón venimos? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está, tal vez podría decir, en qué condición viene su corazón? ¿Dispuesto para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es su sentir con respecto a lo que, pues, tal vez usted ha estado pasando o está pasando un momento difícil? ¿Cómo está su corazón? Muchas veces nosotros venimos en busca tal vez de paz, en busca de palabra, en busca de sanidad, en busca de muchas cosas en la palabra de Dios, en los que nos van a enseñar. Y qué bueno que venimos con esa disposición. El día de hoy, hermanos, voy a compartir un tema que está basado en Salmos 147:3. ¿Ya estamos? Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo sé que ya oré, pero voy a hacer otra corta oración para que Dios bendiga esta enseñanza. Señor mi Dios, te pido, Señor, que tú me ayudes y ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, para poder ellos recibirte tu palabra. Sé que por la necesidad de tu palabra es que estamos aquí, Señor. Al igual de mi persona, Señor, ayúdame, Señor, dame de tu gracia. Yo sé que tú ya me has hablado a través de esta enseñanza que tú me has dado. Ahora, Señor, habla de tu pueblo, Señor, mi Dios, con tu Santo Espíritu. Siempre te he pedido el respaldo tuyo, Señor, en cada enseñanza que tú me des para compartir. Gracias, Señor, mi Dios, dame de tu gracia. Dame tu gracia, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Como lo mencioné anteriormente, quizás hay algunos de ustedes venimos con un corazón quebrantado el día de hoy. Y venimos con esa necesidad, ¿verdad?, de que Dios pueda suplir nuestras necesidades. No sé qué es lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestros corazones, con todo lo que hemos pasado. Tal vez hay quizás dudas, hay malestar en nuestro corazón. Tal vez tenemos un corazón ya, como dice la palabra, quebrantado, un corazón roto, un corazón herido. La palabra quebrantado proviene de la palabra hebrea shabar, que significa quebrar o romper algo. Esta palabra aparece primera vez en la Biblia, en Génesis, cuando los hombres de Sodoma querían romper la puerta de Lot. ¿Se acuerdan esa escena, verdad? Cuando los hombres, dice que desde el más joven hasta el más adulto querían conocer o querían abusar de los ángeles en esa ocasión que visitaron a Lot para salvarlo. ¿Se acuerdan que Dios quería destruir, o mejor dicho, sí, en ese momento quería destruir, pero después lo destruyó a Sodoma y Gomorra? Entonces, estos hombres querían romper la puerta, y ahí aparece por primera vez esta palabra, quebrantados, shabar. Pero en otras ocasiones esta palabra, en el sentido figurado, significa o habla de un corazón, un sentimiento quebrantado, un corazón herido. Cuando alguien hace algo por nosotros o para nosotros, nos herimos, nos sentimos un corazón roto, destruido. A veces entramos en lágrimas, en tristeza, no queremos saber absolutamente nada. A veces nos refugiamos, no queremos hablar con nadie, no queremos escuchar a nadie. Entonces, esta palabra significa esto, de un corazón quebrantado. Un corazón que tal vez quizás se ha dañado también. Un corazón destrozado, que también significa un corazón humillado. ¿Cuántos de nosotros
Tal vez hay personas que nos humillan y nos duele el corazón, ¿sí o no? Esto significa esta palabra, que se ha roto, que se ha quebrado. También cuando uno se fractura un hueso o algunas heridas también, de ahí proviene esta palabra, shabar, que eso significa. Entonces, hermanos, aquí el salmista está hablando de que Dios sana. ¿Quién es el que sana ese corazón? Dios sana. Esta palabra sanar significa reparar, significa enmendar, restaurar. Esta palabra también algunos han tratado de explicar con respecto a este salmo o este versículo que hemos leído cuando dice que Dios sana. Entonces aquí, queridos hermanos, quiere decir de que la sanidad proviene de Dios, es una sanidad divina, ¿ok? O sea, Dios restaura tu corazón, Dios alivia el dolor que nosotros sentimos en el corazón. Es la palabra sanar aquí. Es como, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a los enfermos. Cuando Jesús, obviamente nosotros podemos sanar, podemos aliviarnos de un dolor en el corazón. Hay muchos acuden a terapias, muchos acuden quizás amigos que les dé consejos, cómo salir quizás de una depresión o algo así por el estilo, porque eso conlleva, ¿verdad? Cuando tenemos un corazón así de ese sentido. Y muchos fuera del cristianismo, muchos podemos salir de ese dolor, pero cuesta mucho. Pero en cambio en este momento, hermanos, Dios es el que restaura ese corazón roto. En este caso estamos hablando que Dios es el que da la sanidad, Dios es el que venda nuestras heridas, un corazón quebrantado, un corazón molido, un corazón hecho pedazos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido de esa manera? Más de alguna vez nos hemos sentido de esta manera. Cuando la Biblia se refiere al corazón, no estamos hablando del músculo. Creo que cada uno de todos nosotros que estamos aquí sabemos muy bien eso, sino que está hablando de donde proviene, donde está nuestra conciencia, lo más íntimo de la persona, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestros pensamientos profundos, el yo, nuestra alma, en otras palabras. Entonces este tipo de sentimientos en el corazón, como estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros ya hemos pasado algún quebranto de corazón, alguna decepción. Creo que tal vez, quizás los niños que están allá o el jovencito que está allá, Lalo o Quique, quizás podrían decir, yo no sé de ese dolor, pero cada uno de nosotros aquí sabemos de ese dolor. ¿Qué se siente ese dolor, hermanos? Ahora, ¿cuáles son las causas de estos sentimientos que llegan a romper nuestro corazón? Podemos quizás mencionar muchas causas. No sé cuál es la causa que ha quebrado tu corazón. Podría ser un ser querido, que tal vez una separación, tal vez un divorcio, una traición, un rechazo y muchas cosas más. Ser humillado, como lo dije anteriormente, ser maltratado. Todos hemos pasado un dolor de estos. Tal vez hemos perdido un familiar, un ser querido. Nos duele, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser querido, nos duele muchísimo. Quizás por un hijo, una hija que no quiere escuchar el evangelio, también nos duele. Tal vez hay mujeres aquí que sus esposos no quieren escuchar, no quieren entender de la palabra de Dios, también nos duele en el corazón. O hombres que sus esposas no quieren también obedecer.
duele en el corazón. Cuando mi esposa se fue a México también me dolió el corazón. Lloré. Yo soy bien llorón, hermanos. Entonces me puse a llorar y todo, pero Dios es el que ahora sí que sanó mi corazón. Dios me dio palabra en ese momento. Entonces, según los estudios, este dolor se siente en forma física también. Dice que se siente en nuestro estómago, en el pecho. Por ese motivo se dice que es el corazón, tenemos el corazón roto, porque se siente físicamente. Cuando nosotros estamos así, reflejamos eso, hermanos. Cuando tenemos algo en el corazón, reflejamos eso. Nuestro semblante, en la manera que nos comportamos, nosotros reflejamos eso. Cuando se rompe un corazón, dice que pasa algo que hiere nuestros sentimientos. Pero también dice que el órgano que nosotros debemos de cuidar en ese momento no es el corazón, sino que dice que es en la mente. Es en nuestros pensamientos que nosotros debemos de cuidar. Porque en la manera que nosotros pensamos, vamos a reaccionar de esa manera. En la manera que nosotros estamos pensando cuando estamos en el medio del dolor, de esa manera vamos a reaccionar, de esa manera vamos a actuar. Porque vamos a pensar quizás negativamente, vamos a pensar quizás si alguien nos hizo algo, vamos a pensar en vengarnos, cobrar venganza o hacer cualquier otra cosa, porque no tenemos bien puestos, o sea, no estamos bien así cabalmente para poder hacer bien las cosas. Y en ese momento a veces hacemos quizás algunas tonterías. Entonces, hermanos, muchos estudios realizados y los resultados han mostrado que el sentir el dolor emocional, obviamente por una ruptura, se activan los mismos mecanismos cerebrales que cuando sufrimos un dolor físico, que cuando se rompe un hueso de nuestro cuerpo o una cortada o algo que hemos sufrido físicamente. Dice que produce las mismas emociones en nuestro cerebro. De hecho, mientras que el dolor físico dice que raramente permanece por mucho tiempo, obviamente dependiendo qué fue el dolor, ¿verdad? A veces nos lastimamos o nos golpeamos o nos hacemos una cortada, entonces ese dolor físico no permanece mucho tiempo. Pero dice que el dolor emocional puede mantenerse por horas, por semanas, incluso meses o años. Hay personas que han pasado años y años con algo en el corazón, que no han podido recuperarse. Tal vez una traición. Cuando yo era niño pasó algo en mi familia y eso me hirió el corazón por mucho tiempo. Por mucho tiempo, a casi la mayoría de mi juventud la pasé con eso en el corazón, pero gracias a Dios cuando llegué a escuchar la palabra de Dios, eso me limpió, hermanos. Ahora sí que como dice la palabra de Dios, que Dios es el que sana, ¿ok? Dios es el que sana. Entonces por causa de estos daños podrían nacer otros sentimientos como amargura, resentimientos, reproches, aislamiento, odio, falta de perdón, no querer perdonar. Algunos quizás decimos, sí, ya lo he perdonado, sí, ya me he recuperado de eso, pero quizás no genuinamente. Nosotros como cristianos, hermanos, como cristianos, si no hacemos bien las cosas, si no actuamos de una manera correcta, ahora sí que no vamos a poder recuperarnos de este corazón
de este corazón roto, de un sentimiento que nos está causando algo ahí en nuestro corazón, quizás una amargura o quizás falta de perdón. Y por eso, hermanos, a veces nos decidimos alejarnos, decidimos aislarnos. A veces hay hermanos que deciden mejor ya no congregarse, se van de la iglesia, pero se van con eso en su corazón. Y no hacemos lo que dice la Biblia, que ir con el hermano o la hermana que nos hizo algo y perdonarnos, hablar. De eso se trata. La Biblia dice que cuando nosotros sabemos que un hermano tiene algo en contra de mí, tengo que ir antes de dejar mi ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda, hermanos, a veces solamente nos enfocamos en la ofrenda que dejamos económicamente. No, sino que la ofrenda significa todo mi vida. Cuando usted viene a adorar a Dios aquí, le viene a ofrendar su vida, su adoración. Entonces, si hay algo en nuestro corazón, cuando estamos adorando a Dios, Dios no lo recibe. En Salmos 147:3 que yo escogí este versículo para este tema, en otra versión dice: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. En Dios habla hoy. En la traducción lenguaje actual dice: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Dios sana, hermanos. En nuestro caso, hermanos, como cristianos que somos y creyentes, hijos de Dios, ¿quién es el que cura nuestras heridas? Nuestros sentimientos, es Dios. Cuando nosotros pasamos algún accidente, quizás nos herimos o nos rompemos un hueso, o por ejemplo en los restaurantes hay personas que se queman, o cualquier otro tipo de accidente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es pedir ayuda, pedir auxilio, ir a un hospital, ir a un médico para ser curado, para ser vendado. En este caso, hermanos, como cristianos, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? Nosotros como creyentes, ¿a quién? ¿Vamos a acudir a un hermano, una hermana, para decir de lo que me hicieron, de lo que me duele en el corazón? ¿O qué vamos a hacer? Los del mundo, tal vez podría yo entender, hermanos, los del mundo, por ejemplo, cuando tienen un dolor en el corazón, ellos acuden a los vicios, a la borrachera, a muchas cosas. Quizás al psicólogo, bueno, a los que todavía no entran en la borrachera, ¿verdad? Buscan ayuda psicológicamente, ayuda profesional para poder salir de esto. Hay algunos quizás no necesitan ayuda, sino que lo que necesitan es venganza. O empiezan a pensar otras cosas para poder para poder salir de esas heridas. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que acudir a Dios, tenemos que ir a Dios para que Él sane nuestras heridas de nuestro corazón. Yo sé que quizás todos hemos pasado en un tipo de esta situación y quizás Dios nos ha sanado. Dios ha sido ese sanador en nuestro corazón. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hemos acudido a su ayuda. Él está ahí. Él siempre está ahí, como lo cantamos. Dios es el que sana nuestras heridas, hermanos. Salmos 32:7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Fíjese, dice aquí: con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, dice, y me guardarás de la angustia. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, Él nos guarda, Él nos protege.
para hacer otras cosas. Pero dice, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos en angustia, cuando estamos viviendo un mal momento, tenemos que ir a Dios para cantarle, adorarle. Y cuando nosotros está nuestra mente ocupado en alabar a Dios, en cantarle a Dios, no vamos a tener tiempo para pensar en otras cosas, en contra quizás de algún hermano, una hermana, o quizás allá afuera, en el trabajo, alguien que no conoce de Dios, quizás nos ha hecho algo malo. Entonces cuando nosotros nos refugiamos en Dios, Él guarda, dice, Él guarda de nuestras angustias, Él nos protege. Y con cánticos, dice, de liberación me rodearás. Salmo 34, 18, fíjese que dice en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra cercano se refiere a una proximidad íntima. O sea, aquí cerca de mí está Dios, en breve, así muy cerca, inmediato. Dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Aunque, hermanos, lo digo por experiencia, aunque cuando estamos en esta situación, lo menos que pensamos es en Dios. ¿Verdad que sí? Lo menos que pensamos es en Dios. A veces pensamos, Dios no me escucha. A veces ignoramos que Dios está atento. A veces ignoramos que tal vez Dios ignora nuestra situación. Decimos, es que como que Dios no me escucha. Dios no me ayuda. Y se nos olvida, hermanos, de que la Biblia dice que Él conoce los secretos de nuestro corazón. Él conoce todo lo que está pasando en tu corazón. Absolutamente todo, hermanos. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué estoy pensando yo en este momento? Él sabe absolutamente todo. Pero cuando estamos en esta situación, a veces se nos olvida todo. No queremos escuchar nada. A veces ni de Dios queremos escuchar. A veces tal vez hay alguien que te manda un versículo o te llama algún hermano. No queremos escuchar, no queremos contestar. ¿Verdad que sí? Nos refugiamos, nos aislamos, nos queremos quedar solos. Y no es la manera correcta, hermanos. El dolor nos impide ver más allá. A veces creemos que ya no hay mañana, a veces creemos que todo se ha acabado, a veces creemos que ya no hay solución. El escritor de los Salmos y de la Biblia, hermanos, ellos no escribieron como este versículo que hemos leído. Ellos no lo escribieron porque estaban gozando de una vida placentera, quizás en una playa, en una hamaca, así con sus vinos o algo así por el estilo. No, hermanos. Ellos lo escribieron en medio de su experiencia, en una experiencia que ellos habían pasado, ellos habían sufrido. Entonces, de esa manera, la experiencia de que ellos tuvieron, de que Dios sanó sus corazones, Dios pudo hacer de que ellos salieran de ese dolor que ellos sentían en su corazón. Por eso escribieron lo que nosotros ahora leemos, de sus vidas, de lo que ellos vivieron, hermanos. Entonces, cuando nosotros estemos pasando una situación de estas, es muy importante acudir a Dios, porque de esa manera vamos a nosotros tener una experiencia con Dios. ¿Sí o no? Solamente en medio de estas situaciones es donde podemos ver la mano de Dios
en nuestras vidas, en nuestro corazón. Él nos conforta, Él nos sana, Él nos llena de alegría, hermanos, en medio de cualquier tipo de situación. Bueno, si nosotros no acudimos a Dios, entonces no vamos a poder experimentar en medio del dolor. No podemos decir: Dios sana mis heridas, Dios cura el corazón roto. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, hermanos, ahí es donde reflejamos realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo respondemos en medio de este tipo de situación? Ahí es donde reflejamos qué hay dentro de mi corazón. Cuando los salmistas, o el apóstol Pablo, que él sufrió muchísimo también, o sea, todos los personajes bíblicos, hermanos, ellos tuvieron también, o sea, todos ellos sufrieron. ¿Ok? Todos ellos sufrieron. Yo creo que nadie de nosotros que estamos aquí ha sufrido de lo que ellos sufrieron. Y entonces, en medio de eso, ellos expresaron lo que había en su corazón. Ellos decían: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, porque eso había en su corazón. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora entendemos, hermanos, por qué el rey David y otros que escribieron los salmos, ellos cantaban alabanzas en medio de mi angustia. Fíjense, en medio de mi angustia, tú eres mi refugio, tú eres mi socorro. Y muchos salmos más que cantan, o sea, que expresan cómo ellos reaccionaron en medio de un dolor de sentimientos, cuando ellos estaban quebrantados de corazón. El salmista dijo: tú cambiaste mi lamento en danza. ¿Podemos nosotros expresar esto, hermanos? En medio de una tristeza, en medio de un dolor, ¿podemos decir esto? ¿Tú cambiaste mi lamento en danza? ¿Cuántos de nosotros podemos expresar eso? Aquí podemos ver, hermanos, qué es lo que había en el corazón de los personajes que están en la Biblia, o los salmistas. Ellos se sentían aliviados, ellos sentían ese alivio, esa paz en su corazón, y ellos podían expresar eso, ellos podían cantarle al Señor en medio de su dolor, del corazón, del alma. Si nosotros leemos en el Salmos 147, voy a buscarlo para que nosotros leemos ahí. Si nosotros leemos Salmo 147, el título es Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Y fíjese cómo comienza ahí, Salmo 147. Dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, y los desterrados de Israel recogerá. Y después ahí está el versículo que agarramos: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y después sigue, hermanos:
Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Fíjese, en medio de una aflicción, cantando, expresándose de esa manera, alabando a Dios, porque Él es grande, hermanos. ¿Podemos nosotros decir esto en medio de un dolor? La Biblia, hermanos, no esconde estas situaciones de la debilidad del hombre, de los hombres bíblicos, sino que están ahí para que nosotros aprendamos a depender de Dios como ellos dependieron de Dios, como los hombres de la Biblia lo hicieron cuando tuvieron que pasar estos momentos difíciles. Ellos fueron igual que usted y yo, hermanos, con sentimientos de carne y hueso, pero ellos nos enseñan a confiar en Dios, depender de Dios en todo momento, en cada circunstancia de nuestra vida, en cada injusticia que podemos decir que pasan injusticias en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la historia de Jacob? Jacob. Creo que todos, cada uno de nosotros aquí, sabemos la historia de Jacob, ¿sí o no? Todo lo que él sufrió, todo lo que el engaño, el abuso de su suegro que él tuvo con él, Labán. Lo engañó, le dijo que le iba a dar a la hija que él quería, pero fue engañado Jacob. No le pagaba el sueldo que realmente él quería. Entonces, Jacob, hermanos, podemos nosotros imaginarnos, quizás podríamos decir, en la Biblia no menciona el dolor de Jacob, pero como seres humanos, hermanos, sí podemos imaginarnos, ¿verdad? Todo el engaño que él vivió, trabajó muchos años por una de las hijas, después tuvo que trabajar otros años también, y así. Se enriqueció su suegro y aún no le quería dar absolutamente nada. Y en Génesis 31, 11, 13, vamos a leer Génesis 31, todo de lo que este siervo de Dios pasó, hermanos. Creo que nadie de nosotros aguantaría una situación de estas. Por ejemplo, allá en el trabajo donde yo estoy, siempre, a pesar de que el chequecito, ¿verdad?, de que llega, cada quincena está ahí, pero siempre se andan quejando de que no es suficiente, de que no, con todo el trabajo que hacen, siempre se andan quejando, pero no les ha faltado de lo que les corresponde mensualmente, o digo quincenalmente. Pero aquí, hermanos, podemos ver a Jacob. Dice Génesis 31, 11, vamos a leer al 13. Y aquí ya había pasado absolutamente todo esto. Ahí es donde ya Dios mismo le dijo a él que se fuera de ahí. Y dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Vamos a leer lo que viene a continuación. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvate a la tierra de tu nacimiento. Quiero subrayar y repetir aquí donde dice, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios no ignoraba
lo que estaba pasando con Jacob, hermanos. Dios no ignoraba. No sé cuántas veces, tal vez en medio de lágrimas, él se postró ante Dios, diciendo: Dios, tú sabes de lo que este hombre me está haciendo, tú sabes el abuso. Pero Dios estaba viendo, hermanos, en medio de su dolor. ¿A poco a usted no le dolería su corazón por alguien así, hermanos? Otro de los hombres que pasaron injusticias, hermanos, bueno, casi todos de los hombres bíblicos pasaron injusticias grandes, pasaron situaciones que ninguno de nosotros quizás podría soportar. ¿Cuánto de nosotros sabemos la vida de José? Es otro personaje de la Biblia que sufrió muchísimo, la vida de José. Todo lo que este hombre tuvo que pasar en su vida. Desde niño, sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo rechazaban, lo quisieron dejar enterrado en un pozo, lo quisieron asesinar, lo vendieron como esclavo. Y ahora, estando como esclavo, una mujer le dijo que él quería abusar de ella. Imagínense, después pasó en la cárcel. ¿Pueden ustedes pensar de que José no sintió nada en su corazón? ¿Podemos pensar de que él no se sintió herido, traicionado? ¿Cómo puede usted imaginar que José, hermanos, pudo soportar todo eso? Dice que a pesar de todo eso, la Biblia dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Eso quiere decir que él dependía de Dios. Desde joven, hermanos. ¿Pero por qué dependía de Dios? Porque así le enseñaron, sus papás le enseñaron a depender de Dios. Por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, no importando las circunstancias. Sabemos que en este mundo vamos a pasar injusticias, hermanos. Vamos a pasar calumnias, mentiras, chismes, un montón de cosas. Nosotros no estamos libres de todo esto, hermanos. No estamos libres de todo esto. Hasta Jesús mismo le decían que el poder que él tenía era de Satanás. Vamos a ver Génesis, vamos a ir Génesis 50, versículo 15 al 21. Vamos a ver, hermanos, en la manera que reaccionó José con sus hermanos. Génesis 50, del 15 al 21. Dice Génesis 50 del 15 al 21, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo. Fíjese que dice ahí: y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos estaban conscientes y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Aquí estaban reconociendo, hermanos, en la manera que lo trataron a él. Por lo tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Una pausa aquí. ¿Por qué creen ustedes? Una pregunta para que piensen. ¿Por qué creen ustedes que José lloraba?
¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que José lloraba mientras ellos decían estas palabras? Tal vez nosotros podemos pensar, lloraba porque se acordó de toda la maldad de sus hermanos, de la traición de sus hermanos, en la manera que tal vez le vino en la mente todo lo que él vivió en medio de todos estos años, ¿verdad? En medio de su dolor. Vamos a seguir leyendo versículo 18 y vamos a hallar la respuesta por qué lloraba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, aquí está la respuesta, hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Por eso José lloraba, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vosotros hijos, y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, aquí hay algo muy importante, hermanos. Mientras él estaba escuchando de parte de sus hermanos el arrepentimiento de lo que ellos le hicieron, él lloraba porque en ese momento Dios le estaba mostrando todo lo que estaba obrando a través de esos sufrimientos, de que Dios siempre estaba con él. A pesar de las circunstancias, Dios estaba con él. En una cierta ocasión, no sé si a ustedes les ha pasado esto. El otro día estábamos en una comida con unos hermanos y empezamos a contarnos algunas cosas que Dios había hecho con nosotros. Y entonces, hermanos, yo les conté algo de que Dios me mostró cuando yo era joven, que Dios estaba conmigo. Me iba a pasar algo que me iba a marcar toda mi vida. Yo sé que me iba a marcar toda mi vida. No sé qué iba a hacer de mi vida después de ese acontecimiento que iba a pasar en mi vida. No era cristiano aún todavía. Pero hace algunos meses estaba orando, estaba así meditando en las cosas que Dios había hecho en mi vida, en las cosas en las que Dios me sacó, en las cosas de que Dios, pues ahora sí que ha quitado de mi corazón. Estaba agradeciéndole a Dios, pero luego vino un recuerdo en mi mente, cuando era joven. Y ahí Dios me dijo que Él estaba conmigo. Me dice: yo estaba ahí contigo, por eso no te pasó de lo que tenían planeado hacer contigo. Y yo me solté en lágrimas, hermanos, lloré, porque Dios me mostró que siempre ha estado conmigo. Así con ustedes, con cada uno de nosotros, hermanos, siempre Dios está con nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que Dios no buscamos a Dios, a pesar de todo lo que somos, Dios está con nosotros. Él es paciente, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es amoroso. Lo cantamos hace ratos. Dios muestra eso con nosotros, hermanos. Dios está siempre con nosotros. Ahora, Dios mismo, ¿cuántos se acuerdan en esto, hermanos? En la Biblia, que a Dios también le duele su corazón. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Que a Dios también le duele su corazón. Si usted se siente así, mi hermano, mi hermana, por algo que le ha pasado, no es un pecado sentir o estar con un corazón destrozado.
Porque en la Biblia dice que Él cura nuestras heridas, Él sana esas heridas en nuestros corazones. El pecado es en la manera que nosotros vamos a reaccionar, en la manera que vamos a actuar. En Génesis 6:6, ahí dice que le dolió a Dios en su corazón por la maldad de los hombres. ¿Cuánto nos acordamos eso? Que dice que Dios le dolió en su corazón. En otra versión dice, se puso triste, muy triste, por haber visto la maldad de las personas en Génesis, antes del diluvio de Noé, cuando destruyó toda la humanidad. Dice que a Dios le dolió en su corazón. Entonces, con esto podemos comprender de que si usted se siente así, hermanos, hay una solución. Dios puede aliviar ese dolor en nuestro corazón. Tal vez, quizás, por X situación que yo no sé, pero Dios sí sabe. Hoy quiere Dios restaurar esos corazones, hermanos. Esos corazones heridos, Como lo dije anteriormente, el pecado es en la manera que vamos a reaccionar, en la manera que vamos a responder, actuar. Pero si actuamos de una manera bíblica, hermanos, conforme a la palabra de Dios, vamos a poder salir de este problema. Jesús mismo, hermanos, no estaba libre de este sentimiento de tristeza, de dolor en su corazón. La Biblia dice que Él lloró en una cierta ocasión. La Biblia dice que Él sintió también dolor en su corazón al ver el pueblo de Israel. Vamos a leer en Mateo 26. Mateo 26, versículo 36 al 39. Jesús, hermanos, a Él le dolió en su corazón, se puso triste, pero Él, hermanos, nos da una cátedra en cómo reaccionar en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Él es el modelo a seguir. Él es el varón a que nosotros debemos de imitar. Mateo 26, 36. Fíjese. Leamos con atención lo que vamos a leer, hermanos. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy aquí, y oró. Ahí está la clave, y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, fíjese qué dice Jesús allí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras partes de la Biblia dice que se haga tu voluntad, no se haga como yo quiero. Aquí está la clave, hermanos. Oró, estaba triste, pero dice que se postró de rodillas hasta el suelo y oró, pidiendo la voluntad de Dios, pidiendo que Dios hiciera su voluntad en él. Y muchas veces, hermanos, en medio de este dolor, no pedimos la voluntad de Dios, no pedimos la guianza de Dios, no pedimos la respuesta de Dios, hermanos. No oramos. Cada uno de nosotros, cuando estamos en esta situación, hacemos todo menos orar. Menos pedir la voluntad de Dios. Se nos olvida
de lo que dice la Biblia, que todas las cosas obran para bien, pero para los que aman a Dios. Así como a José, dice que todo estaba obrando también para bien, para salvar todo un pueblo, hermanos. Y quizás Dios está trabajando también en nuestros corazones. La solución no es huir, hermanos. La solución es enfrentar la situación. El remedio no es huir. Salmo 59, 16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va a ser Dios mi amparo y mi refugio si no acudo a Él? Si no pido su ayuda. ¿Cómo? Hasta nosotros entre los hermanos, si usted no pide ayuda con los hermanos, ¿cómo vamos a saber de lo que usted tiene? ¿Cómo vamos a saber de lo que usted está pasando? Aún con nosotros mismos. Dios, hermanos, es el sanador. Para finalizar, hermanos, cuando pasamos o estamos en esta situación, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿A quién vamos a acudir? La respuesta quizás es obvia: a Dios. Orando a Dios. O quizás, tal vez algunos vamos a acudir a algún hermano para hablar, quizás para hablar del otro hermano, o si algo pasó entre los hermanos, causar divisiones. ¿Qué otra cosa podríamos hacer si no vamos a actuar correctamente como cristianos que somos? Podemos hacer muchas cosas, hermanos. En la carne podemos hacer muchas cosas. Para nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, hay dos maneras de enfrentar las cosas. Digo dos, pero realmente solo es una. Dos, para aquellos que aún todavía quieren reaccionar de una manera carnal, en la naturaleza de pecado. Y la otra, espiritualmente, como somos hijos de Dios. De esa manera vamos a reaccionar, vamos a actuar de esa manera, como hijos de Dios, como hombres nuevos. Supuestamente ya hemos enterrado el viejo hombre, supuestamente ya el viejo hombre ya no es parte de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces no debemos de actuar de esa manera, no debemos responder de esa manera. ¿Cómo vamos a responder? ¿Carnalmente o espiritualmente? Si lo hago en la carne, viviré una vida cristiana no digna y agradable a Dios, porque estoy viviendo una doble, quizás personalidad o vida, doble naturaleza, carnal y divina. Entonces no puedo actuar de esa manera. No puedo actuar de una manera buena con ciertas personas y una manera mala con otras personas. No puedo reaccionar de esta manera, hermanos, cuando hay algo en mi corazón. Cuando alguien me hizo algo, no puedo, debo perdonar. Debo reaccionar de una manera como Dios hizo, como Cristo Jesús hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué Cristo Jesús decía eso? Porque cuando nosotros estamos en la carne, hermanos, no sabemos lo que estamos haciendo. Pensamos que estamos haciendo lo correcto y no es lo correcto. ¿Cuántos sabemos lo que son las obras de la carne?
Las obras de la carne podemos actuar de esa manera cuando estamos con un corazón dolido, un corazón roto. Voy a leerla en una traducción lenguaje actual. Dice: obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes, dice, no pueden hacer lo que se les antoje. Fíjese, no pueden hacer de lo que les antoje. Esa es la traducción en lenguaje actual. Entonces no puedo hacer de lo que primero viene en mi mente, hermanos. No, porque es una manera carnal. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos. Si nos damos cuenta, cuando hay un corazón roto, desilusionado, podría actuar alguien de esa manera. Dice: muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen todo o esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a solucionar estos problemas? Vamos a ponernos de pie, si gusta. Hermanos, Dios siempre suple nuestras necesidades. Él siempre está ahí con nosotros. Cualquier cosa que haya pasado o está pasando en nuestros corazones, hermanos, hay que encomendarnos a Dios. Él es fiel. Él es fiel, hermanos, pero siempre y cuando nosotros nos postremos de rodillas ante Él y entreguemos todo de lo que hay en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es una palabra sana, una palabra que nos ayuda, Señor, espiritualmente, que nos confronta contigo, Señor mi Dios, y nos alivia de cualquier tipo de dolor que hay en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor mi Dios, ayúdenos a curar nuestros sentimientos, nuestros corazones, porque de esa manera, Señor, vamos a poder adorarte con un corazón limpio, con un corazón puro, Señor. De esa manera nos vamos a poder entregarnos a ti, Señor, en alabanza, en adoración. Ayúdenos, Señor. Así como el rey David y otros, en la manera que ellos reaccionaron en medio de las injusticias, en medio de las calumnias, en medio de las mentiras, ayúdenos a reaccionar de esa manera, Señor. Así como tú, Jesús, también
Tú te sentiste triste, Señor, cuando supiste de lo que ibas a pasar, Señor mi Dios, por nuestros pecados. Cuando te traicionaron, Señor, uno de los que estaba en tu mesa te traicionó, y eso también te dolió en tu corazón. Eso también te hizo sentirte triste, Señor. ¿Por qué? Porque vivías en un cuerpo igual que el nuestro, que sentía el dolor, sentía la tristeza y todos los sentimientos que nosotros podemos experimentar como humanos que somos, Señor. Tú nos entiendes, tú sabes nuestras debilidades, Señor mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, que curas los corazones aquí presentes. Así como lo cantamos, Señor, derrama tu fuego sobre nosotros y que tengamos una pasión para poder amarte, para poder cantarte alabanza, adorarte, Señor, para poder pedir de tu auxilio, Señor. Gracias, mi Dios. Ayuda a los matrimonios, ayuda a los que tienen problemas en su matrimonio, en su relación, Señor. Restaura, Señor mi Dios, esta iglesia, Señor mi Dios. Une, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. Que ya no haya resentimiento, que ya no haya división entre nosotros, Señor mi Dios. Que tu amor, mi Dios, cubra, Señor, todos los corazones. Y que seamos restaurados, Padre Todopoderoso. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los niños, los jóvenes, los adultos. Todos y cada uno, Señor. Ayúdanos a llegar en paz y con bien a nuestro hogar, Señor. Y ayúdanos a comenzar el día de mañana una semana más en nuestras labores, en nuestro trabajo, Señor. Protégenos, Señor, mi Dios. Cuida, Señor, nuestra boca. Cuida nuestra forma de actuar, forma de reaccionar, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buenas noches.